El problema de tener una chispa aquí es que a veces estos interruptores no son mecánicos. Podemos construirlos con aparatos electrónicos. Por ejemplo, aquí muchas veces usamos transistores. Y un transistor es un aparato muy delicado y pequeño. Entonces, si llego aquí con una chispa y provoco un súbito aumento de voltaje, lo más probable es que destruya ese transistor que está aquí en esta posición, funcionando como un interruptor electrónico. Ahora, la forma en la que podemos lidiar con esto es encontrar un lugar a donde se pueda ir toda esa corriente. Por aquí tenemos corriente fluyendo y el campo electromagnético generado por el inductor está forzando a la corriente a fluir más en esta dirección, aunque movamos el interruptor. En el video pasado vimos el caso en el que tenemos un interruptor mecánico y en ese caso aquí surge una chispa. El inductor de la corriente provoca la chispa y eso puede dañar muchísimo a cualquier cosa que tengamos por aquí. Ahora, la mejor forma de resolver esto es con un diodo. Y los diodos son semiconductores, no son interruptores y tienen una curva IV de esta forma. Aquí está la corriente, aquí está el voltaje y vamos a poner por aquí la curva corriente-voltaje. Para los diodos, cuando el voltaje es negativo, la corriente es 0. Y luego, más o menos por aquí, la corriente sube y sube y sube. Ahora, cuando tenemos un diodo, y este es el símbolo de los diodos, ok, y este es más y este es menos, y tiene aquí su voltaje, y la corriente fluye por aquí. Este es el símbolo de los diodos, pero bueno, aquí estamos en esta parte de la gráfica, donde tenemos corriente positiva y voltaje positivo, y por cierto, por aquí tenemos 0.6 volts, puede ser 0.5, puede ser 0.8, pero cuando tenemos voltaje positivo, la corriente empieza a fluir a través del diodo libremente. Por otro lado, si el voltaje es negativo, y eso quiere decir que en este nodo hay un voltaje mucho mayor que en este nodo, si tenemos ese voltaje negativo, entonces estamos de este lado y la corriente es básicamente 0 para el diodo, o por lo menos tiene un valor muy pequeño. Entonces vamos a utilizar a este artefacto diodo para resolver el problema que tenemos aquí. Y lo que hacemos es conectar por aquí un diodo. Y entonces, cada que tienes por aquí un circuito que tiene un inductor, ya sea un solenoide o un motor, con los diodos podemos proteger a todos los componentes del circuito en donde está la bobina o inductor. Así es que ahora que ya tenemos un diodo aquí, veamos qué pasa cuando movemos este interruptor. Cuando empezamos no teníamos ninguna corriente fluyendo porque el interruptor estaba abierto. Entonces no hay corriente fluyendo por aquí y por lo tanto tampoco hay una diferencia de voltaje entre estos dos puntos. Ambos puntos se encuentran a 3 volts. No hay voltaje a través de este diodo, por lo que nos encontramos en este punto de la gráfica. Toda la corriente es 0 y el voltaje a través del diodo es 0, por lo que no hay corriente aquí. Nada está sucediendo. Y entonces movemos el interruptor. Ahora sí empieza a fluir la corriente. Y por aquí tenemos 3 volts. Entonces, en este nodo tenemos más 3 volts. Pero por acá tenemos 0 volts. Así es que tenemos 3 volts por acá, del lado que no conduce la electricidad. Tenemos 3 volts en la terminal negativa del diodo, por lo que el voltaje en este diodo es negativo. Nos encontramos en esta parte de la gráfica. Déjame pongo por aquí el voltaje en este nodo. Este es el lado negativo, positivo, y aquí tenemos el voltaje VD, voltaje del diodo. Ok, aquí nos referíamos al voltaje del diodo. Este diodo tiene un voltaje de menos 3 volts. Estamos por aquí en menos 3 volts. Y como es un diodo, como tiene un voltaje negativo, entonces no fluye la corriente. La corriente a través del nodo es 0. No está sucediendo nada por aquí. Toda esta corriente se va directo a través del inductor, de la bobina, para hacer lo que se supone que tiene que hacer.
Bueno, todo funciona como se supone que debería de funcionar, pero de repente se nos ocurre abrir el interruptor. Decidimos abrir el interruptor y lo que vimos que pasaba en el video pasado es que el voltaje aquí se volvía muy grande, de aproximadamente 100,000 volts. Esto es lo que sucedió en el video pasado, pero en este video no vamos a dejar que eso suceda. ¿Ok? No vamos a dejar que el voltaje se vuelva tan grande. En cuanto abrimos el interruptor, el voltaje en este punto suele crecer muchísimo, pero nosotros no vamos a dejar que crezca tanto, y ese es el trabajo del diodo. El diodo lo que hace es que en el momento en el que este voltaje se vuelve 0.6 volts más grande que el voltaje en este otro nodo, el momento en el que este nodo llega a 3.6 volts, porque sabemos que el voltaje de este nodo es de 3 volts, ¿ok? Y en este nodo tenemos un voltaje de 3.6 volts, en este de 3 volts. Eso lo que significa es que el voltaje del diodo es de 0.6 volts. Y eso, si lo vemos en esta gráfica, nos coloca más o menos a esta altura. Y lo que sucede con el diodo es que en ese momento, esta corriente que estaba fluyendo por la bobina, fluye ahora por acá, a través del diodo. Y eso es este pedazo de la curva por acá. Y la corriente va a seguir fluyendo por acá. Y listo, mira lo que logramos. Encontramos un camino para que fluya la corriente sin destruir a los componentes de nuestro circuito. El máximo voltaje al que va a llegar este nodo es el voltaje al que llegue en esta curva. Y eso va a ser más o menos entre 0.6 volts y 0.8 volts. Entonces, el máximo voltaje al que va a llegar este nodo es entre 3.6 volts y 3.8 volts. Y bueno, generalmente los transistores que coloquemos por aquí sí pueden soportar una diferencia de 3.8 volts entre sus dos extremos. Ahora, a este efecto de que de repente el voltaje subía muchísimo, le llamamos sobrevoltaje inductivo de retroceso. Sobrevoltaje inductivo de retroceso. Sobrevoltaje inductivo de retroceso. Este es un diodo protectivo y lo que hace es darle una salida a la corriente inducida cuando el voltaje aumenta más de cierta cantidad. Le da otro camino a la corriente cuando el voltaje empieza a subir. Así es que siempre que construyas un circuito que tiene un inductor, por ejemplo, cuando construyas un circuito que maneje un motor o un solenoide o alguna parte de un robot, estos diodos son cosas de las que te tienes que acordar. Si tienes un inductor que vas a estar prendiendo y apagando, es una muy buena idea diseñarlo con un diodo así para proteger a los componentes de tu circuito de esas corrientes intensísimas que no se pueden detener.